Ya le tenemos conectada a la señora vicepresidenta de la CONAIE, Zenaida Yazacama. Zenaida, le mandamos un abrazo, saludos cordiales desde acá, desde el estudio de Radio Pichincha. Y con ella vamos a hablar sobre la elección del nuevo coordinador nacional de Pachakutik, que es finalmente Guillermo Churuchumbi, quien fue designado el día de ayer en las elecciones internas del movimiento político, y con lo cual se refrenda el resultado que había obtenido el mismo Guillermo Churuchumbi en abril anterior. Más de 1.300 militantes de esta organización política fueron convocados a las urnas este jueves. La jornada democrática se produjo en las delegaciones del Consejo Nacional Electoral en las 24 provincias del país y en 3 circunscripciones del exterior. ¿Cómo reciben ustedes, como parte de la dirigencia de la CONAIE, la elección de Guillermo Churuchumbi finalmente, Zenaida? Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, gracias por este espacio. También saludar a la ciudadanía que sintoniza este medio tan importante informativo. Bueno, nosotros hemos estado los días de 8 y 9, el Congreso de la Universidad Amauta Ihuasi, en Salcedo. Y bueno, como ya habíamos visto que las decisiones estaban tomadas de que en cada provincia iban a realizar sus respectivas sufragios, ¿no? Los compañeros adherentes que constaban en la lista. Y entonces, esperábamos el resultado, cualquier resultado de los dos participantes, y que cualquiera que gane, que triunfe, pueda pueda seguir trabajando, buscando esta unidad, porque el movimiento Pachakutik es un movimiento único que busca incluir y tener un proyecto político muy diferente, no a lo tradicional. Y entonces, esperábamos el resultado, y el día de ayer se vivió esa democracia, y han decidido en cada una de las provincias, y entonces, y a nivel nacional se vio que el compañero Guillermo Churuchumbi ha triunfado, y yo creo que no es triunfo quizás de la calle, quizás del Guillermo, este es el triunfo del movimiento Pachakutik, quienes de los adherentes, simpatizantes, todos los compañeros y compañeras que son parte de este gran movimiento, de esta gran historia, que de aquí en adelante podemos hacer de la mejor manera, y que este nuevo coordinador pueda lograr tener esta unidad que tanto se espera en todas las provincias. Esta elección, yo decía en la introducción de la entrevista, refrenda el resultado de abril anterior. Y en el breve comentario que hice, tipo 7:40, Zenaida, lo que decía es, finalmente, al refrendar el resultado de abril, lo que se demuestra es que parecería, además, ¿no?, que hubo intentos de boicotear la democracia interna de Pachakutik y que consiguieron un objetivo, y un objetivo que para ustedes, sin duda alguna, debe haber sido también un momento de crisis, y es impedir que puedan participar con un binomio presidencial, unas listas nacionales, en las pasadas elecciones anticipadas del 20 de agosto. De aquí en adelante, claro, eso ya finalmente termina siendo historia, es pasado, pero ¿cómo van a procesar ese momento de crisis? ¿Cómo van a superar también esas diferencias a la interna en Pachakutik, pensando en 2025? Yo creo que con todo lo que ha pasado, como usted mismo acaba de mencionar, por las situaciones que ha pasado en las elecciones recientes pasadas, y entonces esto yo creo que en toda organización, en todos los partidos, siempre hay, ¿no? Y entonces de eso se aprende para seguir fortaleciendo. Todo lo que ha pasado prácticamente, yo creo que hoy es importante de que podamos organizar de la mejor manera, que el nuevo coordinador sea un ícono de fortaleza, de unidad, de inclusión, y que podamos poder mantener esta unidad con todas las provincias, y que también hay que tener mucho en cuenta, ¿no?, de que yo pienso que hay que deponer actitudes, las diferencias que existe, y entonces
como personas en el futuro a madurarnos, a crecernos, y esto con la finalidad de construir la verdadera unidad democrática. Si queremos lados positivos, sí que ver a nuestro movimiento fortalecido, creo que aquí necesitamos un trabajo conjunto y un trabajo sin ver y yo creo que, bueno, es importante tener en cuenta el pasado, pero si vamos a vivir del pasado no lograremos hacer nada, y entonces es tan importante, yo al menos considero y veo que el compañero Guillermo tiene esta capacidad de poder fortalecer al movimiento Pachakutik, dejando todo lo que ha pasado atrás y vivir una nueva etapa. Uh-huh. Y ahí yo le planteo una inquietud. Voy a hablar, digamos, obviamente por fuera, desde el absoluto desconocimiento, además de cómo son las lógicas internas del movimiento Pachakutik, y no solo del Pachakutik, sino de la propia CONAIE. Pero podría haber una suerte como de depuración de las filas de Pachakutik para que no ocurran casos como, por ejemplo, el del señor Vanegas, de la señora Sofía Sánchez, me parece que es el nombre, de la señora Gisela Molina, etcétera, etcétera, que fueron asambleístas por Pachakutik y después terminaron adhiriéndose a las tesis de Villavicencio y finalmente siendo candidatas del movimiento de María Paula Romo. Yo creo que eso, bueno, los que siempre nacemos en una organización como CONAIE, porque Pachakutik es brazo político de la CONAIE. Uh-huh. Entonces, es imposible que podamos defraudar, a pesar de cualquier situación que existiera en nuestro movimiento, es imposible traicionar o dejar a nuestro movimiento. Uh-huh. Pero yo creo que es importante tomar en cuenta que hay mucha gente que solo quiere participar políticamente, ¿no? Con cualquier partido, porque están un día están con Pachakutik, otro día están con otro partido y así sucesivamente. Así es. Entonces, eso ha pasado en los partidos tradicionales, pero nosotros hemos dicho en el movimiento Pachakutik, seamos de corazón Pachakutik, con el objetivo de cambiar a nuestro país, con el objetivo de aportar a nuestro país, de sacar de la situación que hemos vivido hace muchos siglos. Entonces Pachakutik es un movimiento distinto a los movimientos tradicionales. Eso siempre hemos manifestado en nuestro discurso, ¿no? Y entonces, pero yo creo que de errores de todo se aprende en esta vida, y entonces esto nos ha dejado una gran lección. Sabemos las actuaciones de todos los asambleístas. Creo que en esta vida creo que no hay ninguna perfección, pero con todo esto yo creo que muchas cosas cambiar, ¿no? Las actuaciones, y ver realmente quiénes pueden ir a representar al movimiento Pachakutik para poder sacar a este país, no que estemos con esas diferencias quizás políticas, más bien que vayan a contribuir, que escuchen al pueblo, porque el pueblo es el mandante. Nosotros como dirigentes de la CONAIE muchas veces nos tildan que la CONAIE es la que impone, que la CONAIE es esto, que... No, aquí quien ha dado voto a los asambleístas, a las autoridades de elección popular, es el pueblo. No es un dirigente. Nosotros los dirigentes estamos a un cierto periodo, servimos y nos retiramos, viene una nueva directiva, y eso ha sido la vida de organizativa, igualmente es la vida política, ¿no? En la democracia, porque están 5 años, terminan su periodo. Si el pueblo quiere, reelige; si el pueblo no quiere, no reelige. Entonces, si han hecho, o sea, el pueblo siempre está pendiente de que si hacemos bien el trabajo o no hacemos, según eso van calificando. Por eso hay mucha gente y muchos asambleístas decían por méritos personales están allí. Yo creo que ninguna persona por mérito personal no estamos allí. Siempre estamos apoyados, respaldados por el pueblo. Igualmente pasa en nuestras organizaciones, y yo como vicepresidenta no puedo decir por mérito personal estoy aquí. El pueblo habrá elegido, confiado, para que hagamos un buen trabajo, y teniendo en cuenta nuestra coherencia también con la lucha del pueblo. Zenaida, para finalizar, porque se nos termina el tiempo,
desde su condición de lideresa del movimiento indígena, de vicepresidenta de la CONAIE, de la mayor organización social que tiene, de hecho, el país, no solo la comunidad indígena, sino el país, y desde su condición de mujer también, ¿qué expectativas tiene con respecto de lo que pueda hacer el gobierno de Daniel Noboa? Yo, las perspectivas, ¿no?, de organización y de ser mujer, como era una organización. Y al menos este gobierno, bueno, todos los gobiernos antes de llegar, de ser autoridad, se comprometen en sus campañas, dicen muchas cosas que quizás no lo van a cumplir. Pero yo al menos veo que a este presidente, mucha gente joven, el pueblo ecuatoriano le ha confiado. Yo creo que tiene que hacer una diferencia al resto de los presidentes, siendo incluyente, escuchando al pueblo, cumpliendo con el mandato del pueblo, y que no vea a ningún sector social que es diferente, ¿no? Entonces casi todos los presidentes siempre salen atacando quizás a la CONAIE, porque nosotros siempre hemos dicho que los gobiernos deben cumplir con lo ofrecido. Al menos nosotros desde la CONAIE, desde la visión de la mujer, tenemos una propuesta que se ha venido trabajando. Hemos estado en el diálogo con el presidente Guillermo Lasso, en lo cual no se ha cumplido, y esa demanda el nuevo presidente tiene que retomar y dar un cumplimiento. No es una imposición de la organización, más bien es una exigencia de que el nuevo gobierno retome estas propuestas y otras propuestas que vienen de otros sectores sociales más olvidados del país, de la región amazónica, de Guayaquil, de los suburbios de Guayaquil y de los afros, de todos los ecuatorianos, porque aquí no podemos ver quizás a un sector. Hay mucha gente de clase alta que se han beneficiado a costilla del pueblo ecuatoriano, y eso ya no se debe seguir dando estas alas. ¿Por qué? Porque realmente el pueblo ecuatoriano en este momento nos sentimos abandonados. Estamos viviendo en un total inseguridad, pero atravesando todas estas cosas, nosotros como dirigentes hemos podido seguir caminando, y entonces no se puede, ahorita lo que esperamos del nuevo gobierno es que respete también las decisiones del pueblo ecuatoriano y que es confiado, y entonces ahora lo que tiene que hacer es hacer un trabajo conjunto, un trabajo por mejorar esta situación que está pasando en Ecuador, porque si él no toma con esta seriedad la situación que estamos atravesando, va a pasar igual como pasó con el presidente Guillermo Lasso. Pasará un año y no habrá hecho nada, quizás estaremos en peores condiciones. Por eso es importante, y además yo hago un llamado al presidente Noboa, como joven, estas ideas renovadoras, que pueda trabajar, que sea incluyente y que vea, y como presidente no deje en abandono a los que más necesitan. Le quiero agradecer infinitamente, Zenaida Yazacama, vicepresidenta de la CONAIE, que ha estado con nosotros en diálogo. Un abrazo, Zenaida, gracias. Igualmente un abrazo, gracias por este espacio.